Sí, para retirar también. El hermano Ángel no podía montar eso, entonces yo dije que sí. Bueno, hermanos, vamos a orar para que la palabra del Señor sea ministrándonos, ayudándonos y que podamos recibir todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú nos reúnes para tu gloria. Tú nos concedes la gracia, Señor, para poder estar delante de ti, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, tu gracia ha sido mayor, tu gloria ha sido mayor, tu poder ha sido mayor en nuestras vidas. Por eso enséñanos, Señor mío, Dios mío, a vivir conforme tu palabra, conforme tu verdad, conforme tu justicia, Señor amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y para siempre es tu bondad, Señor. En esta hora, Señor, quiero presentarte, Señor, este servicio. Queremos presentarte nuestras vidas, Señor. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos que necesitamos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que nos hace nuevas criaturas en Cristo. Por eso, Padre, trae luz, entendimiento y revelación de ella sobre nuestras vidas, Señor. Encomendamos este servicio en el nombre de Jesús y que tú seas ministrando, Señor, que tú seas hablando, Padre, a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Señor los bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Reyes 18, 30 y 31. Tiene como título Restaurando el altar de Dios. Bueno, hace un tiempo atrás el Señor me permitía poder, o Él me decía de hablar de este tema, porque muchas veces lo vemos como, como muy liviano o muchas veces no lo entendemos a profundidad, más bien. Entonces, el Señor me permitía poder ver este tema y poder meterme en ello, pero sé que Dios siempre quiere hablar más profundamente. Hay cosas que quería hablar antes para poder entrar en el tema, pero el Señor me dijo que hablara de esto y voy a hablar de esto. Así que para hacer una próxima predicación, voy a entrar en el tema anterior para complementar, ¿ya? Porque esto fue lo que el Señor me dijo que hablara, de esto vamos a hablar. ¿Amén? Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Amén. Entonces, pongamos el 30, manto. Entonces, bueno, aquí nos habla de la importancia de aquella época el altar, ¿cierto? Y cómo estaba el altar. Entonces, por eso Elías le dijo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, cuando el altar de Dios está arruinado, es porque hay otros altares en pie, ¿sí? Y esos altares que están en pie, esos altares son altares a Baal. Entonces, Dios quiere que nosotros veamos qué es lo que hay prioridad en mi vida. Si es el altar de Dios o si hay otro tipo de altar. ¿Sí? Cuando nuestro altar está destruido, es porque necesitamos enfocarnos en lo que Dios dice para la gloria de Él. Porque en este momento, Elías, si nosotros nos damos cuenta, él estaba y él fue donde le dice, donde estaban los profetas de Baal, y él le dice, bueno, yo voy a hacer el altar, voy a traer leña, voy a mojar todo, y Dios va a consumir todo. Y ahí en ese capítulo vemos el poder de Dios obrando a través de lo que el profeta Elías hace. Pero para que todo esto suceda, él primero que hizo, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, para que nosotros podamos ver la gloria, el poder, el fuego de Dios, necesitamos restaurar nuestro altar a Dios. Amén.
Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con él. Entonces dice, el altar de holocausto era importante en medio del pueblo hebreo y este ocupaba un lugar central representando un punto crucial de conexión entre Dios y el hombre. Este elemento descrito con detalle en el Antiguo Testamento no era simplemente un objeto de piedra, porque anteriormente Moisés hablaba que tocaba construir el altar de una piedra que no era tallada, sino que era una piedra específica, ¿ya? Y tocaba hacer el altar de acuerdo a lo que el Señor le dijo que lo hiciera. Y era un símbolo poderoso que no solo era esencial del sacrificio, sino de la búsqueda de la purificación espiritual. Sabemos que el altar se hacía, era para que el sacerdote iba, mataba el cordero, ¿cierto? Sacaba la sangre, la derramaba y se consumía el holocausto. Y eso era, antes de eso, ponía las manos sobre el cordero y pedía perdón por los pecados de él y del pueblo. Y eso se decía cada. Entonces, eso era algo, un sacrificio, sino la búsqueda de la purificación espiritual. El propósito principal de los altares era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Era como mantener esa relación y ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y bueno, íbamos a poner una foto, pero no se pudo por temas. ¿Sí? ¿Sí fue? El del tabernáculo. Sí. Entonces siempre que había alguna situación o algo importante, siempre se hacía un altar a Jehová y se presentaba una ofrenda. Vamos a leer Génesis 8 del 20 al 21. Eh, no, completo. Sí, del 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la importancia del altar? Es proporcionar un olor grato al Señor. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esto fue después del diluvio, cuando bajaron las aguas. Si nosotros nos damos cuenta, dijo que eran 40 días y 40 noches iba a llover, pero se demoró en bajar el agua y duró como 2 años. Entonces él estuvo todo ese tiempo dentro del arca. Entonces, después de que ya la tierra se secó, salió él y lo primero que hizo fue un holocausto por la inmensa promesa que el Señor le dio a este varón. Amén. Vamos a leer ahora Génesis 12, del 7 al 9. Este es el altar de Abraham. Sí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. No, al 9. Pues. Y luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Bueno, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que esto es agradecimiento a Dios por la promesa. Entonces, siempre había un motivo por qué hacer un holocausto al Señor y hacer un altar para ofrecer un sacrificio a Dios, ¿cierto? No importa la situación o el tema que esté viviendo, siempre había algo por qué hacer un altar y por qué agradecerle a Dios. Ahora vamos a leer otro que está en Génesis 22, del 1 y 2.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces ahí Dios dijo, ¿qué? Ofrécelo allí en holocausto a su único, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que Isaac, y el 9, perdón, el 9. Entonces ahí el Señor dijo, ¿qué tenía que hacer? Y él, ¿qué lo hizo? Obedeció conforme lo que el Señor dijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó aquí Abraham un altar, edificó ese altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sí? Entonces aquí Isaac no se rehusó a estar sobre el altar. Entonces, ¿cómo será que lo amarró y lo puso y todo? Pero Dios le dijo, detente, él proveerá, ¿cierto? Él proveyó para ese sacrificio. Entonces, siempre hay un altar para Dios conforme a lo que Él dice. Porque muchas veces nosotros pensamos hacer conforme lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que yo entiendo. Pero es lo conforme lo que Dios dice. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, la victoria está sobre nosotros. Entonces, por eso yo traigo a colación estos ejemplos de los altares, de lo que el Señor dijo, y el agradecimiento y todo lo que pasaba. Aquí este niño, porque tenía como 16 aproximadamente, dice la historia que tiene como 16, 17 años, y dice, y cuando llegaron al lugar y que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la línea y ató a Isaac, su hijo, lo ató para poderlo poner en el altar. Entonces, él tenía como 17 años, ¿cierto? Y él no se rehusó a hacer lo que el Señor dice y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, uno al ver esa situación, de pronto uno dice, bueno, ¿usted qué va a hacer conmigo? Pero no se rehusó. Entonces, muchas veces nosotros nos rehusamos a hacer lo que Dios dice, sabiendo que la victoria es de Él y para Él y para la gloria de su nombre. Amén. ¿Qué significa restaurar el altar de Dios? Es un acto de amor de Dios para reparar todo el daño por los enemigos. ¿Sí? Es el amor de Dios para nosotros. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El pecado y el diablo. Siempre quieren arruinar nuestro altar para no hallar poder ni autoridad al máximo. El altar soy yo. Diga, el altar soy yo. El altar soy yo. Mi corazón, repita conmigo, mi corazón es mi altar. Es mi altar. Entonces, ¿qué es lo que nos juega mala pasada? El diablo y el pecado. ¿Qué nos separa y arruina nuestro altar? El pecado y el diablo. Porque el diablo siempre va a traer cosas para distraernos, para sacarnos de la bendición de Dios y para que nuestro altar esté arruinado. Pero Josué, al ver el altar arruinado, él lo reedificó, lo formó nuevamente y comenzó a ir adelante. Y ahí podemos ver todo lo que el Señor quiere manifestar y hacer. Por eso nosotros necesitamos ver cómo está nuestro altar hoy. La pregunta es, ¿cómo está mi altar hoy ante Dios? Porque nosotros podemos estar aquí todos viéndonos las caras, sabiendo, conociendo algunas situaciones de cada uno, pero Dios conoce nuestro corazón y nuestro interior. Y Él sabe cómo está nuestro altar delante de Él. ¿Ya? Y esta palabra el Señor me decía que necesitamos ver cómo está nuestro altar. ¿Cómo estoy yo delante de su presencia? Si realmente estoy ofreciendo sacrificio a Dios. ¿Sí? Entonces, leamos Levítico 6 del 8 al 3. Habló aún Jehová a Moisés diciendo,
manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Entonces, aquí nos habla de cómo mantener el altar encendido y vivo para Dios. ¿Sí? Aquí le dio las instrucciones que tenía que estar con. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Entonces necesitamos que nuestro altar esté ardiendo, ardiendo de fuego por el Señor. O sea, si no está ardiendo es porque algo está mal, algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Entonces, primero, para orar, para poder mantener ese altar, primero tengo que reconocer qué estoy viviendo, qué estoy pasando y qué estoy haciendo. Para poder comenzar a hacer todo lo que Dios me dice, primero tengo que orar toda la noche hasta la mañana. Pero sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que hacer nuestros quehaceres. Entonces, debemos de levantarnos de madrugada para orar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos darle la prioridad a Dios, porque necesitamos ordenar nuestra vida espiritual y hacer un sacrificio para Dios. Muchas veces nosotros queremos la victoria de parte de Dios, pero nosotros no sacrificamos nuestra vida para Él. No hacemos un sacrificio para Dios. ¿Qué es un sacrificio? Venir al templo es un sacrificio. ¿Por qué no venimos? Porque queremos todo fácil. Queremos que Dios nos bendiga desde la cama. Señor, bendíceme, ayúdame. Pero no, hay que hacer un sacrificio de Dios, hay que hacer un sacrificio para el Señor, porque Él quiere darnos la victoria, pero siempre y cuando nosotros sepamos qué es lo que Dios demanda, nuestra vida está garantizada en Él, porque Dios nos ama, nos bendice, nos ayuda, pero Él también quiere que verme moverme a mí, verme como yo camino delante de su presencia, ¿cierto? Cómo yo me esfuerzo para hacer las cosas, cómo me esfuerzo los martes, cómo me esfuerzo los domingos, cómo me esfuerzo en la semana. ¿Por qué le digo que así como dice, en la noche y hasta el día? Hay noches que necesitamos derramar nuestra vida ante Él de noche hasta la mañana. Un día me tocaba predicar y comencé a meterme en la presencia del Señor y el Señor me hablaba y comenzaba a estudiar y estudiar y me dieron como las 6 de la mañana. Yo dije, ahora para dormir, para levantarme, para seguir haciendo mis quehaceres y tenía que predicar ese mismo, eso fue un sábado. Entonces en la noche, el viernes, me puse a estudiar la palabra y entraba y el Señor me metía y me profundizaba y me metía en más cosas. Y era impresionante, no sabía ni de dónde agarrar el mensaje porque era tanta cosa que el Señor me entregaba y como que más me profundizaba en eso. Y cuando me di cuenta eran las 6 de la mañana. Entonces yo dije, wow, pasó la hora y no me di cuenta qué horas pasó, pero porque Dios me introdujo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor, con hacer lo que Él quiere, Él nos va a introducir en eso. Pero yo necesito disponer mi corazón para. Entonces, si yo quiero un altar con fuego, con poder, con gloria, necesito comenzar a hacer las cosas que le son agradables a Él. Entonces, ¿por qué les digo levantarnos de madrugada? Nosotros necesitamos dar lo primero a Él. ¿Y qué es lo primero? Antes de lavarme la boca, antes de desayunar, antes de coger el teléfono y ver las redes sociales, primero tengo que postrarme ante el Señor y decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy delante de ti. Necesito de ti, necesito que me ayude en este día, necesito que me ayude para poder salir adelante y hacer las cosas que te son agradables delante de ti. Muchas veces decimos, no, es que no puedo vencer el pecado, es que no puedo rendirme, no sé cómo hacer, el pecado me domina. Es porque no hay una disposición del corazón para poder hacer las cosas de parte del Señor. Entonces, todo requiere un sacrificio. Muchas veces nosotros queremos ver cambios, pero no queremos cambiar nuestra vida. Queremos que todo fluya, que sea una gloria poderosa, pero no queremos cambiar, queremos seguir durmiendo, queremos seguir consintiéndonos. Y de eso no se trata de sacrificarnos.
de sacrificar un tiempo, de sacrificar un horario, sacrificar nuestra vida para Él. Amén. Entonces, segundo, en el altar hay que sacarle la ceniza y limpiar lo antiguo. Cuando está el altar, sabemos que siempre se hizo un holocausto y queda ceniza, así como cuando hacemos un asado que queda una ceniza ahí, entonces toca limpiar esa ceniza. ¿Qué es limpiar? Limpiar lo que ya pasó, lo que ya se quemó, lo que ya se ofrendó. Entonces, lo que ya vivimos anteriormente, ya eso quedó atrás, en el pasado. Muchas veces escuchamos que dicen, no, es que yo antes oraba, ponía las manos de los enfermos se sanaban, y ahora eso ya pasó. Entonces tenemos que limpiar nuestra vida de recordar cosas pasadas y no solamente lo bueno, sino también cosas malas que no, es que yo anteriormente sufría tanto, me hicieron esto, ya quedó atrás. Comencemos a vivir una vida nueva, comencemos a limpiar el altar de Dios para entregar nuestra vida al Señor de acuerdo a su voluntad para que todo fluya en Él, ¿cierto? Dice, lo que antes era ya no es. Antes hubo fuego y buscaban a Dios de continuo y ya no hay fuego. Gloria pasada ya no sirve. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se va apagando el fuego? ¿Por qué se va apagando ese fuego? Porque no alimentamos la relación con Dios, porque no alimentamos nuestro día a día con el Señor, porque esto no es de cada 8 días. No es de el domingo me toca ir, bueno, me voy a alistar para ir. No, esto es todos los días. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, que necesitamos hacer cambios en nuestra vida para tener un altar y una victoria en el Señor. Amén. Entonces, tercero, por ponerle leña al altar para que no se apague el fuego. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, ¿qué hay que hacer cada día? Meterle leña. ¿Y cómo le meto leña? Orando, estudiando, ¿cierto? Levantándome, jugándomela por el Señor. Pero necesito jugármela por Dios. Necesito avivar el fuego, no que el fuego se apague. Por eso, cuánta gente que hemos visto en las calles cuando vamos a predicar, sí, yo antes era cristiano, sí, yo hablaba en lenguas. ¿Qué pasó? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Se apagó el fuego de Dios en su vida. ¿Y qué pasó? Al no haber fuego de Dios, el mundo lo arrastra, lo saca y pierde todo lo que Dios le ha dado. Entonces Dios quiere que nuestro altar esté encendido, esté con fuego, que esté fluyendo de una manera poderosa en Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que ni el pecado ni el diablo nos arruine nuestra vida, nos arruine nuestro altar, sino al contrario, con el fuego que yo tengo de parte de Dios, ese fuego va a quemar el pecado, va a quemar la carne, va a quemar todo aquello que se levanta contra nuestra vida, que quiere destruirnos. Porque la carne, si yo me descuido en la oración, si yo me descuido en la lectura de la palabra, si yo me descuido en venir al templo, mi carne va a coger fuerza. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que hacía en el pasado. Ya los ojos se me comienzan a desviar, ya comienzo a ver a la vecina más bonita. Yo, uy, vecina, yo no la había visto así. Entonces, eso es lo que pasa, que siempre va a florecer lo del pasado, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos seguir orando, seguir clamando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos vayamos con el Señor. Porque esto no dice, no, si ya llevo 20 años, ya domino esto. No, no, no. Esto es día a día a día, delante de la presencia de nuestro Dios. Sí, sí, dijo el papá de Beth. Y él está esperando. ¿En qué momento yo me descuido? ¿En qué momento yo bajo la guardia para poder entrar sutilmente y cuando me doy cuenta estoy afuera? Y muchas veces, vea, un hermano anteriormente dijo una palabra, se iba a ir para cine y le dijeron, no vaya a ver esa película. Dijo, pero da lo mismo, yo estoy cubierto por Cristo. O sea, dando a entender que prácticamente él era inmune a lo que podía ver. Entonces le dijeron, no lo haga, no vaya, obedezca. No, pero que Cristo está conmigo, que el Señor aquí. Él fue, vio la película y él llevaba como 8 o 10 años fuera del barrio.
Entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros pensamos que podemos vencer cosas, pero lo hacemos en la carne y no podemos vencer nada si no es con el Espíritu. Entonces, por eso yo le decía a una hermana, le decía, si nosotros tenemos un pastor, ¿para qué es un pastor? Es para guiar a los hermanos o las ovejas mientras pueden tener la firmeza para poder sustentar su vida en la presencia del Señor, primeramente. Es como los padres a sus hijos. Un padre tiene que sustentar a su hijo hasta los 18 años. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudarlo, socorrerlo, guiarlo, orientarlo. Es más, ahí puede que pasen más años y uno sigue orientándolo y nunca va a terminar el trabajo. No, yo no digo que se vaya, no. Uno tiene que orientarlo hasta cuando tenga la firmeza de poder avanzar en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Entonces, para eso también es el pastor. Entonces, por eso siempre tenemos que seguir el consejo de lo que Dios nos dice a través del pastor. Entonces, por eso al hermano se le dijo, y en esa época ya habían pasado 8 años y él estaba fuera. Entonces, y hasta ahora todavía sigue. Entonces, ha pasado. Entonces, una sola palabra le bastó para quedar afuera. ¿Cuánto tiempo? Entonces, yo hablaba con él, yo le decía, entonces él decía que no podía volver. Y entonces, una noche, yo me puse a orar por él, yo le dije, Señor, tenga misericordia de este varón, sácalo de esa condición en la que se encuentra. Y el Señor me mostraba que los muebles de su casa estaban llenos de demonios. Los muebles. Entonces uno se da cuenta que no es solamente el mero hablar, y no es solamente él estaba complicado, él me mostraba que los muebles, o sea, yo nunca había escuchado eso, pero el Señor me lo mostró en sueño. Entonces, es terrible la situación que se puede generar cuando nosotros no dependemos de Dios, sino que yo dependo de mí mismo. Entonces, es complicado, es difícil. Por eso que el Señor nos ayude a ser humildes todo el tiempo, reconocer que Él es soberano, que Él tiene toda la autoridad, decía en la palabra de la oración. Y en cuarto lugar, bueno, hay cuarto y quinto, no y, es matar el yo. ¿Cómo yo mato el yo? Humillándome, postrándome, haciendo sacrificio para Él. Si tengo que ayunar, tengo que ayunar. O sea, lo que yo les digo, si hay cosas que yo tengo que hacer y usted tiene que hacer. O sea, cada uno. Cuando el Señor me dijo que hiciéramos el ayuno congregacional, ¿cierto? Era para todos. Bueno, independientemente por la salud, por las situaciones, pero hay una intención de, ¿sí? Entonces, ¿cuántos dijeron, sí, lo vamos a hacer? ¿Y cuántos dijeron, no estoy ni ahí con el ayuno? Entonces, ahí uno ve los resultados de las cosas. Entonces, cuando yo me someto a la autoridad de Cristo, la cosa cambia, la situación cambia. Pero cuando yo no me rehúso a hacer lo que Dios dice, no vemos resultados positivos para nuestra vida. Pero Dios quiere bendecirnos. Y eso es lo más importante. Él quiere bendecirnos, pero Él tiene la forma de cómo me va a bendecir y cómo me va a prosperar a mí. Si yo me someto a su autoridad, cuando yo me humillo a Él, estoy diciendo, sí, Señor, estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo para levantarme, para prosperarme, para llevarme al momento o al lugar que Él quiere llevar. Entonces, deja todas las áreas de confort de nuestras vidas. ¿Cuáles son las áreas de confort? Lo que estamos hablando, el dormir, no levantarnos temprano, el no buscar el rostro del Señor, el no esforzarnos al templo, no esforzarnos a ayunar. El ayuno es una arma espiritual, pero muchas veces le damos más énfasis a la carne que al ayuno. Entonces, cuando nosotros hicimos este ayuno, nosotros decíamos, bueno, después del ayuno vamos a comer esto y vamos a comer lo otro, y estábamos dispuestos a retomar. Pero cuando yo terminé el ayuno, le cuento que no sentí ningún deseo de seguir, o el anhelo de querer eso. No, nada. Yo lo único que quería era seguir para agradarle a Dios.
Si Dios me concede la gracia de seguir haciéndolo, lo voy a hacer. Lo que sí, hubieron muchas cosas que se rompieron en mi vida. No sé en ustedes, pero sé que hay muchas cosas que se rompieron dentro de mí. Y le doy gracias al Señor porque Él no lo concedió hacer. Estamos en el cuarto día, cuarto, quinto día, no me acuerdo. Yo estaba que me desmayaba, estaba mareado, no me podía ni tener porque estaba así como que me paraba y me daba vueltas todo. Estaba, pero yo decía, Señor, ayúdame porque no voy a quebrar el ayuno. Yo voy a terminar con la ayuda del Señor. Y así fue. Y Dios nos ayudó y Dios me sacó de ahí. Al otro día estaba menos mareado, pero todavía estaba complicado. Pero lo logramos con la ayuda del Señor. Lo pudimos terminar con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, ese es el Señor. Ese es Dios, que Él ve nuestro sacrificio. Él ve que realmente yo quiero agradarle a Él. Él quiere que Él se da cuenta que mi altar está floreciendo, está viviendo para Él. Y eso es lo que quiere en cada uno de nosotros, en cada uno, porque esto es personal. Amén. Esto es personal. Y dice, dice, cuando dejamos todo el confort y comenzamos a vivir para la gloria de Dios, esforzándonos para Dios, el fuego de Dios va a venir a quemar toda la carnalidad que hay en mí. Cuando yo quiero que mi cuerpo se someta a su voluntad, cuando yo comienzo a vivir la vida de altar, todo ese fuego va a quemar toda la carnalidad en mí y va a quemar cosas que no me sirven y que no glorifican a Dios. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor quiere. Quinto y último, la gloria del Señor va a ser tan fuerte que no podemos ministrar, sino que Él mismo lo hará. Queremos venir a ministrar la casa del Señor. Pero ¿qué va a hacer? El mismo Espíritu va a ministrar cada corazón y cada espíritu. ¿Sí? Y Él tomará el control del servicio y su Espíritu se manifestará con gran poder. Entonces, muchas veces decían, bueno, necesitamos que suba el predicador. Cuando sube el predicador comienza a ministrar, y muchos dicen, bueno, ¿y la palabra? Nunca predicó, no hay palabra. Es porque el mismo Espíritu está tomando control de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra vida sea una vida de altar, una vida de consagración para Él, para que el mismo Espíritu nos ministre, que ya no necesitemos que haya una palabra, que haya un fuego, una gloria, no, el mismo Espíritu va a traer esa gloria y ese fuego para nuestras vidas. Amén. Y cuando comenzamos a vivir esa vida de altar, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a decir, ay, que me toca levantarme. No, nos vamos a levantar con esas ganas. Señor, yo necesito de tu fuego, necesito de tu poder, necesito de tu gloria. Y Él nos va a llenar, nos va a impartir. Y así como William nos podía decir que día la experiencia que tuvo con la señora en el ascensor, una experiencia hermosa. Y eso es lo que transmite una vida de altar. Eso es lo que transmite una vida de altar. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que nos pongamos de acuerdo con Él y que ese fuego, así que cuando nosotros vivamos esto, ya vamos a decir, ¿sabes? No veo la hora de llegar a la casa del Señor. Son las 8 de la mañana, yo necesito estar allá en la oración. Yo necesito sacrificarme por la oración. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Vea, esta mañana había una palabra poderosa. Es una palabra hermosa. Que de pronto muchas veces no la perdemos porque no estamos en el lugar que tenemos que estar. Mire, cuando yo estaba en el otro lugar, yo siempre iba a la oración. Muy pocas veces fallaba la oración. Y había momentos que el Señor derramaba su gloria, derramaba su poder. Y el pastor decía, uy, pero ¿por qué no están todos los hermanos acá para recibir esto? Pero ¿quién lo recibe? El que se sacrifica para recibir la bendición de Dios. El que hace un esfuerzo para conseguir la bendición de Dios. Porque Él la quiere dar. Pero ¿estoy yo dispuesto a recibirla? ¿O esperar que me llegue a la casa? Esa es la diferencia. Y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 Crónicas 7, del 1 al 18, para terminar. Mire, esta palabra yo la leí desde el capítulo anterior, sino que es muy largo y no quiero leerlo
pero es poderoso. Pero yo quiero tomar solamente del 1 al 18. Si es capítulo 6, léalo todo lo que está diciendo. Segunda Crónica. Segunda de Crónicas, de 7, del 1 al 18. Eso. Y dice, cuando Salomón acabó de orar, en el capítulo anterior él estaba orando, ¿cierto? Cuando acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Ahí vamos a ver qué es lo que está orando él, por lo que quería tomar de ese momento. Y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová, pero llenó la casa. Entonces, ¿qué dice? Cuando él acabó de orar, o sea, ¿cómo era la oración de él? ¿O cómo estaba su corazón dentro de él? Porque cuando él terminó de orar, descendió fuego de los cielos, ¿sí? Descendió ese fuego poderoso de Dios. ¿Cuántos queremos que descienda fuego del cielo a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos? Amén. Y dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Necesitamos esa gloria, necesitamos esa victoria. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. ¿Quiénes eran los que podían entrar? Era el sacerdote. Y eso es lo que yo quiero que hablemos la próxima vez, Dios mediante. ¿Quiénes somos nosotros? Reyes y sacerdotes para Cristo. Amén. Y no podía entrar en ese tema porque necesito. Y dice, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. O sea, los sacerdotes estaban sobrando y no podían entrar por la gloria del Señor. Amén. 3. Y dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. ¿Sí ven? Entonces, cuando vieron que encendió ese fuego, ¿qué hicieron? Se postraron. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? El fuego del Espíritu para podernos humillar, para podernos postrar, para poder hacer lo que el Señor dice. En el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes. Entonces, ¿ya cuál no era el sacrificio? Sacar plata y decir, mire, esto es para el templo, esto es para la casa de Jehová. Si lo que vamos las migajas, pero por lo mismo, porque no hay una vida de altar. Entonces dice, el sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Aleluya. Ahí es donde Dios rompe todos nuestros esquemas de todo. Por eso cuando yo les decía el diezmo, la ofrenda, entonces tiene que ser revelado. La palabra en sí tiene que ser revelada para entender en la vida espiritual lo que Dios quiere ministrarnos y enseñarnos. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová. ¿Quién los hizo? El rey David. Él no solamente cantaba, sino que hacía instrumentos y adoraba y exaltaba y era rey, sacerdote, etc. Y alabar a Jehová porque su misericordia era para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. ¿Sí se da cuenta que la gloria envolvió a todos? Con los instrumentos comenzaron a cantar, comenzaron a adorar, comenzaron a vivir una gloria poderosa, pero todo comienza en intimidad con el Señor, de cómo está mi altar delante de Dios. No es esperar venir, a ver qué me va a dar el pastor, qué tiene el Señor para mí, qué me va a dar, qué me va a llevar hoy. No, es como yo llego a la casa del Señor, con el fuego encendido de parte de Dios para recibir y que ese fuego se aumente en mi vida. Amén. Y dice, también Salomón consagró la parte central del atrio. ¿Sí? Del atrio es la que estaba cerca, pero que ya la delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y la grosura.
Entonces, ¿qué dice? Trajeron tanto que no cabía. Y esto es lo que el Señor quiere. Cuando el Señor rompa nuestros esquemas, cuando vivamos una vida de altar, no va a haber un bolsillo que nos apriete porque el Señor es el que produce y el Señor es el que da. ¿Para qué? Para su casa, para su gloria, para Él, porque eso es lo que Él quiere para Él. Pues, entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada del Hamat hasta el arroyo de Egipto. Y dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. O sea, ahí todos están bendecidos de parte de Dios. ¿Y cómo se fueron? Gozosos, contentos, porque ese Dios todopoderoso había bendecido sus vidas. Y los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares con alegre gozo de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. ¿Sí? Con todo lo que se recibió, dice Salomón, terminó pues Salomón la casa de Jehová, el lugar que él estableció para establecer la gloria y la gracia del Señor y su presencia. Por eso cuando nuestra hermana hablaba de la presencia del Señor, la predicación del domingo, esto nos hablaba también de la casa, que ella hacía una distinción entre Moisés y el rey David. ¿Sí? Que Moisés estaba en la presencia del Señor, pero él quiso habitar en David trajo la presencia del Señor y quiso que él habitase en él. Por eso él en su corazón está prepararle una casa. Mientras que Moisés iba al lugar donde estaba el Señor, pero él hizo la casa. Entonces dice Salomón, terminó pues la casa de Jehová y la casa del rey. La casa de él y la casa del Señor. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, no he oído tu oración, perdón, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Amén. O sea, estaba agradado el Señor, le gustó al Señor. ¿Ese es el otro? Sí. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, ahí comienza lo bueno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces se cuenta que cada día está más clarito. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces dice que ahora, cuando yo me humille, cuando yo me postre, cuando yo me rinda, cuando yo me vuelva a mis pecados y haga las cosas rectas delante de Dios, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta de Dios? ¿Por qué yo le hablo a Dios y no me da una respuesta? ¿Por qué no tengo la respuesta de Dios? Porque necesitamos arrepentirnos, convertirnos, volvernos de nuestros pecados, hacer las cosas que le agraden a Dios, porque si yo hago esto, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Aleluya. Entonces, cuando necesitamos una respuesta de Dios, necesitamos alinearnos con Él para que Él traiga la respuesta que yo necesito a mi vida. Amén. Aleluya, alabado y glorificado sea su nombre. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Amén. Ese era el lugar que habían establecido para que el Señor estuviera para siempre. 17. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ahí está hablando al rey Salomón, e hiciere todas las cosas que yo te he mandado y guardar mis estatutos y mis decretos,
Entonces él está diciendo, si hace lo mismo que hacía David tu padre y guardaba la palabra y hacía lo que le correspondía, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. Hasta ahí. Entonces nos damos cuenta qué poderoso es el Señor, qué maravilloso es el Señor y cómo el Señor nos habla para que nosotros tengamos toda la bendición de Él a nuestras vidas. ¿Sabe qué nos falta? Creerle. Porque si yo le creo, le obedezco. Si yo creo que Dios tiene todo el poder para hacer un milagro, para sanar, para libertar, yo y ahí, mire, Yasmín, Señor, porque su hijo tenía un problema, pero y voy a orar por mi hijo. Cuando ella comenzó a hacer eso, su hijo se sanó, o Dios lo sanó. ¿Pero por qué? Porque Dios vio el sacrificio, vio la necesidad y ella comenzó a ordenar su vida para que él pudiera recibir y lo que él necesitaba. Y eso es lo que Dios quiere, que nos sacrifiquemos, que hagamos las cosas diferentes para tener un resultado diferente a favor nuestro. Que eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bendecirnos. ¿Qué nos decía esta mañana en Josué? Que nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a llevar, Él va a estar con nosotros. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos, esforzarnos a hacer lo mismo, a esforzarnos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, quiero decirles, sin altar no hay sacrificio, sin sacrificio no hay fuego, y sin fuego no hay gloria de Dios. Aleluya. Entonces, sin altar no hay sacrificio. Por eso necesitamos que en nuestro altar haya sacrificio para Dios. Yo soy ese altar, yo necesito dar ese sacrificio a Dios. Sin altar no hay sacrificio y sin sacrificio no hay fuego. Si no hay fuego, no hay la gloria de Dios. Y eso es lo que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. Oh, es hermoso todo lo que el Señor me permitía con esta palabra, porque el Señor está restaurando nuestro altar y nos está llevando para que recibamos esa gloria que va a manar de Él. Y quería dejarles esta palabra. Efesios 2:20 al 22. Aleluya. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora ya estamos en el Nuevo, ¿cierto? Pero ahora necesitamos tener una vida de altar, porque dice edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Es todo lo que está en el Nuevo Testamento. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque es la piedra del ángulo, ¿cierto? Él es el principal en todos nosotros. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces nosotros somos ese edificio. ¿Y cómo va a ser? En quien todo edificio bien coordinado con la palabra, con todo lo que el Señor nos dice, va creciendo. Y eso es lo que el Señor quiere, que crezcamos por dentro espiritualmente para hacer un templo santo en el Señor. Entonces nosotros somos el templo de Dios ahora. Ya no hay un tiempo físico como estamos, donde estamos hablando en el Antiguo Testamento. Ahora yo soy ese templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No me parece hermoso? En quien vosotros también sois juntamente edificados. Todos somos juntamente edificados. Todos. Para morada de Dios en el Espíritu. O sea, ¿quién mora en mí? Dios en el Espíritu. Y eso es lo que quiere el Señor. Que vivamos esto para que esta gloria, esta gracia, este poder, este fuego descienda sobre nuestras vidas como casa, como iglesia, como hijos del Señor. Porque todo esto es para nosotros, somos del Señor, somos hermanos, somos familia.
y Él quiere que vayamos adelante, vamos creyendo, confiando, vamos avanzando en el propósito de la voluntad de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo fui al, ¿cómo se llama? El viernes, vino el apóstol Guillermo Maldonado. Yo fui a esa reunión, estuvo muy poderoso, muy hermoso, y el Señor me habló en ese lugar. O sea, no, nadie me profetizó, sino oraron por mí y todo, pero nadie me profetizó. Pero el Señor me habló una cosa tremenda que yo dije, bueno, ya no podía ir el sábado, no podía ir eso fue el jueves, no podía ir el viernes ni podía ir el sábado, yo fui el jueves. Entonces yo dije, yo fui y el Señor me dijo muchas cosas poderosas con respecto también a este ministerio. Así lo que la hermana decía que este ministerio va a ser grande, que muchas veces vemos pequeñitos, vemos poquitos hermanos, pero decía, no alcanza a dimensionar lo grande que va a ser el ministerio. ¿Sí? Entonces, pero todo comienza pequeño y todo comienza aquí, en cómo yo mantengo esto. Entonces, si yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, tengo que comenzar como sacerdote de la casa, tengo que comenzar a ordenar mi vida para transmitir este orden a la familia y poder avanzar en el propósito de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, llevarnos a esa gloria postrera, poderosa. Amén. Y es lo que el Señor quiere. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude para creer y tomar esta palabra. Porque por eso la dejé de última esta palabra, porque dice, edificados para morada de Dios. Edifiquemos para que Dios more en nosotros, para que la gloria descienda sobre nuestras vidas y podamos creer. Va a llegar el momento que vamos a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Vamos a poner las manos. Vea, el Señor me dijo hace muchos años atrás, me dijo, mire, usted va a poner las manos sobre la gente que le falta un pie, le falta una pierna, y usted va a poner las manos y la pierna le va a crecer, el pie le va a crecer, los dedos le van a crecer. No importa la enfermedad o la situación que tengan, usted va a poner las manos sobre los enfermos que le falten miembros, porque uno puede ver que uno dice, no, es que me sanó del intestino, me sanó del cáncer, pero uno no ve el cáncer. Pero él decía, le va a faltar un brazo, le va a faltar una pierna. Y usted va a poner las manos sobre esa persona y va a crecer. O sea, yo digo, terrible, terrible, porque como que uno no está acostumbrado a eso. Entonces yo decía, terrible. Pero esa es la gloria que Dios quiere derramar, no solamente en mí, sino en este ministerio, en ustedes. Porque el Señor nos va a llevar a cumplir el propósito de su voluntad a uno de ustedes. Así que créanlo, declárenlo y vívanlo, comiencen a vivir. Si hay, establezcan un orden en su vida, lo primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, y vamos para adelante. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver este lugar lleno. Vamos a ver a los vecinos decir, algo está pasando allá. ¿Qué será que algo está pasando? Y es la gloria del Señor que va a venir a ministrar nuestras vidas. Ya no va a ministrar el pastor, va a ministrar el Señor con su gloria y su poder. Y muchos van a creer, muchos van a confesar a Cristo al ver la gloria descender, al ver que el fuego y el poder de Dios desciende sobre este lugar, sobre nuestras vidas. Pero necesitamos hacer lo que el Señor dice para nosotros, para poder hacer lo que Dios quiere manifestar en este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por todo lo que tú dices, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor amado, porque tú quieres, Señor, que vivamos esta gloria, Señor, que esta gloria sea manifestada en nuestras vidas, pero necesitamos ordenar nuestro altar, necesitamos reedificar nuestro altar, necesitamos vivir, Señor mío, para ti, para tu gloria, Señor. Te bendigo, te exalto, te glorifico por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos permites, por todo lo que tú nos llevas, Señor mío, porque tú quieres llevarnos a más, Señor, a más, porque tú eres el Dios todopoderoso que nos lleva a más, Señor amado. Por eso enséñanos a vivir para ti, enséñanos a tener una vida de altar para ti, Señor,
donde tú seas el centro de todo lo que hagamos, Señor amado. Enséñanos, Señor, revélanos tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, sacrificar esta carne, Señor, para que esta carne muera en nuestra vida, Señor amado, y sea toda la honra y toda la gloria para ti, Señor, porque necesitamos vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú nos dices, Señor, para poder ver, Señor, lo que tú quieres manifestar en nuestras vidas, Señor. Te bendigo, te glorifico, te exalto y te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en el nombre, en la sangre y en el poder de Jesús. Te doy toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendice a mis hermanos que están por el Zoom, Señor. Permite que la gloria descienda sobre sus vidas, que ellos puedan tomar esta palabra, puedan vivirla, Señor. Que no sea solamente un momento, Señor mío, sino que sea el fuego y la gloria de tu Espíritu que entre en sus vidas, Señor, y los desate de toda atadura, de toda ligadura, de toda muerte en su nombre. Oh, Rakata, Saramanta, Sara, aleluya, lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús sobre cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús y para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que estén muy bien. Bendición.